las formas alternativas de participación ciudadana, de activismo y su performatividad, cargada de significados heredados del apartheid y de la lucha en su contra. Raza, clase, género y sexualidad son posicionadas para mostrar los límites del pacto ciudadano y los mecanismos que alimentan crímenes de odio, xenofobia, racismo, clasismo, a tal punto que estas mujeres sintetizan su reclamo en el primero y fundamental, el derecho a existir. Finalmente, Laura Efron, que además es interesante porque Laura, cuando escribe este capítulo, está haciendo su doctorado en Sudáfrica, entonces ella también vive como estudiante, lo había vivido como estudiante en Argentina, el movimiento estudiantil, había sido protagonista también de ese movimiento, y después lo hace también en Sudáfrica, entonces también empieza, las conversaciones con Laura empiezan tratando de hacer un diálogo sur-sur desde ella, desde su propia experiencia en Argentina a la experiencia en Sudáfrica, y un poco así empieza este capítulo, ¿no? Entonces ella va a interpelar al sistema educativo post-apartheid a la luz de los reclamos del movimiento estudiantil que se gestaba en el 2015, que es el momento en que escribe su artículo. Y es además la autora de las fotos que ustedes van a ver después aquí en esta presentación también. Es la generación post-apartheid la que clama ahora por la descolonización. Y es interesante porque están hablando de descolonización y aquí hay otra categoría para hacer diálogo sur-sur que me parece muy interesante, porque también tenemos nuestra teoría descolonial, el famoso giro descolonial pensado desde América Latina, y aquí es interesante porque se está hablando de descolonización para corregir lo que el poscolonialismo no terminó de plantear, incluso teóricamente. Entonces, muy interesante desde los movimientos y desde los jóvenes lo que se está señalando, ¿no? en esos momentos, en 2015. Entonces, es esta generación la que clama ahora por descolonizar el saber que pervive en las aulas y en la organización universitaria. El diario de campo de Laura, donde ella dialoga con los acontecimientos que observa y los que forman y de los que ella misma forma parte, incluye la información que fluye en las redes sociales y medios sudafricanos, de ver a los resabios enquistados del apartheid en las universidades. Entonces lo que empezó por una propuesta local, por el signo que era derribar la estatua de Cecil Rhodes, que estaba en la entrada de la Universidad del Cabo, produce entonces un intenso debate que alcanzó dimensiones nacionales y que incluye no solo estudiantes y docentes críticos al modelo educativo, sino a trabajadores que reclamaban por el modelo neoliberal que se ha impuesto cercenando sus derechos. Entonces ahí aparece muy claro en este artículo la disputa por los significados, los signos, los símbolos y representaciones que han permitido visualizar los mecanismos que se plasman en programas de estudio, relaciones de trabajo, nombres de espacios, etcétera, y los límites de la generación que luchó contra el apartheid. Porque aquí lo que los estudiantes también reclaman es que, bueno, ¿quiénes están al frente de las universidades ahora? Muchos de los que fueron luchadores del apartheid. Entonces, ¿qué pasó? Traicionaron un poco ese programa. Entonces hay un reclamo muy fuerte, ¿no? A esa generación. Y los límites, bueno, de esa generación que luchó contra el apartheid, que ahora están en esos espacios de poder, pero que ingresó a una inercia que frena la transformación. La clave está, según los estudiantes, en descolonizar, problematizando así los significados de este concepto para el contexto sudafricano y evidenciando el colonialismo que está dentro del mismo pacto post-apartheid. Lo que ellos están diciendo es que el pacto post-apartheid sigue siendo colonial. Si eso no se descoloniza, no hay transformación real. Y que en realidad la nación arcoíris es una gran mentira y que el gran traidor es Nelson Mandela. Imagínense ese tipo de afirmación del radicalismo que nos habla. Ese movimiento obviamente se desestructuró, actualmente está, digamos que eso sería político, ¿no? Está, bueno, fue muy afectado, muchos de esos líderes fueron a la cárcel, perseguidos. Las universidades respondieron con medidas mucho más neoliberales en realidad, pero sí ese movimiento consigue y se prolongó en otras formas de manifestación. Recuerden ustedes que en Sudáfrica la educación universitaria no es gratuita, y eso qué significa en un país que quiere salir de un modelo como era un régimen como era el del apartheid, ¿no? Entonces, se prolongó el reclamo por educación gratuita, se prolongó en movimientos que también de alguna manera llevaron a que tuviera que renunciar
bueno, el último presidente que fue Jacob Zuma, ¿no? Actualmente hay un presidente, Ramaphosa, pero es un líder, un presidente de transición, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay consecuencias de este movimiento. Bueno, el libro, entonces, le decía, se armó a través de estos diálogos, que en algunos casos hicimos a la distancia, porque no era muy difícil reunirnos en un lugar geográfico, porque Laura estaba en Sudáfrica, Natalia estaba en Brasil, bueno, Celina en Buenos Aires, Hilda está aquí en el Colegio de México, yo estaba aquí también. Entonces, fuimos trabajándolo con esto que las nuevas tecnologías nos permiten, intercambiando bibliografía, cada una también desde los distintos espacios de diálogo y los momentos en que lo construyó, y así pudimos hacer este libro, ¿no? Que también yo creo que es un problema grave que tenemos, es que tenemos muy poco materiales en español, es algo que sí que tenemos que hacer, que es muy importante, no podemos construir diálogo sur-sur en inglés, ¿no? Tenemos que apostar también por mayor difusión. Entonces, bueno, es parte un poco de ese compromiso, ¿no? Y poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso también yo agradezco muchísimo el apoyo de la universidad donde estoy, que de ahí salió mucho del financiamiento, la editorial MC, además, que es una editorial mexicana que hizo una edición muy bonita del libro, y muy fiel a la propuesta, o sea, desde la tapa, todo, o sea, creo que el editor excelente comprendió el concepto del libro que estábamos proponiendo, entonces nos hizo una tapa con una bandera sudafricana, así como la pueden ver. Me parece que dice mucho de el contenido que tiene. Y bueno, el libro, ojalá circula, está en las librerías en México, ojalá podamos hacer una presentación, yo pueda llevarle ejemplares allá en físico, pero el libro además se puede descargar, está subido en la página de Academia Edu completo, entonces lo pueden descargar, y ojalá sí, y podamos interactuar, y nos envíen comentarios, sugerencias, o a partir de esto salgan nuevas propuestas, porque esa es la idea del libro, ¿no? Es invitar a que podamos dialogar más. Las fotos son fotos que tomó la misma Laura, en parte participando en el movimiento, en el 2015 ahí en Ciudad del Cabo, entonces también son fotos originales, que agradecemos mucho a Laura por eso, y bueno, es contarle un poco, ¿no? Cómo estamos pensando. Otra cosa que estamos planeando un poco en relación con este vínculo es también pensarnos nosotras, ¿no? Nosotras, quiero decir, mujeres, porque además somos mujeres, latinoamericanas que trabajamos, y digo esto, lo digo por Celina, por Laura, pero por todas las que son más, y qué bueno eso, ¿no? Que trabajamos estos temas, que trabajamos sobre África, ¿qué significa esta experiencia, ¿no? Esta experiencia, y repito, desafío, cómo eso ha influido, esas experiencias han influido en nuestra propia identidad como investigadoras, pero también como mujeres. Entonces también estamos pensando en hacer una reflexión, y lo empezamos un poquito en el año pasado con el Congreso de Alada, el internacional, propusimos una mesa, y quienes participaron en la mesa, porque lo abrimos Asia y África, y sí, fue muy interesante el intercambio que hicimos. Yo creo que ahí hay mucho para reflexionar, pensamos desde América Latina, cómo cuando pensamos y trabajamos sobre estos contextos, a su vez o sea, qué efectos producen a nosotros mismos como investigadores e investigadoras, ¿no? Y en los mismos lugares laborales de inserción o de acción, porque muchos también, algunos de nosotros o son artistas o son activistas, entonces me parece que ahí hay otro elemento interesante para este diálogo sur-sur. Yo lo dejaría aquí porque me gustaría más bien que pudiéramos conversar. Muchas gracias. En un momento vos hablaste de algunas posiciones que promovían el olvido, ¿no? Y el tema de la memoria a mí me interesa mucho en particular, sobre todo la memoria colectiva, porque tiene funciones normativas. Digo, la memoria colectiva tiene un elemento muy interesante, y es que permite a los más jóvenes que no han vivido, digamos, determinadas circunstancias históricas, transmitir un relato específico
acerca de cómo la mayoría del grupo social o el grupo dominante elige recordar un evento. Y entonces, digamos, se transmite a esa persona más joven. Yo pongo, por ejemplo, en Argentina el tema de la última dictadura militar, ¿no? Que se recuerda, digamos, como una dictadura, más allá de por qué lo fue, y más allá de algunos grupos que sostienen que no. Entonces, quería preguntarte, para cualificar yo un poco más el ámbito en Sudáfrica, acerca de las posiciones que promueven olvidos, qué olvidos específicamente, y con estos grupos que vos señalabas, por ejemplo, este rival del ANC que se ha ido como fortaleciendo, o grupos que se han ido desmembrando y que tienen líderes presos y tal, ¿qué estrategias de recuerdo y de qué se promueven? Bueno, primero de todo hay que decir que ustedes saben que en los años, bueno, o sea, digamos, la resolución del apartheid, resolución yo lo pongo entre comillas, ¿no? O sea, yo recuerdo muy bien en los 90, que también o sea, la década del 90 es muy fuerte en todos sentidos, si lo pensamos sur-sur, y en el 94 ahora estaba pensando, ¿no? El levantamiento zapatista, pasa también lo que el genocidio en Ruanda, en 94 tenemos las elecciones en Sudáfrica, bueno, es como un año ahí medio emblemático en varios sentidos. Y lo digo en el sentido de África porque todos pensábamos, quiero decir, que los que trabajábamos sobre África, en general sobre el continente y sus dinámicas, pensábamos que Ruanda iba más bien a tener una solución negociada. Nunca esperamos un genocidio, sí lo esperamos de Sudáfrica. No genocidio, pero sí una guerra civil. Porque el nivel de odio que se había generado, las luchas, la separación, la división, y eso se veía en los años 80, estamos hablando de una sociedad que tenía atentados con bombas, o sea, y no era solamente blancos contra negros, o sea, digamos que era dentro de mismos grupos, comunidades negras, de grupos políticos negros, etcétera, también situaciones de violencia. Entonces se esperaba una guerra civil. La solución negociada, de alguna forma, a eso, el nuevo pacto nacional que empieza el post-apartheid, es la Comisión de la Verdad. Entonces, Comisión de la Verdad y Reconciliación. Recordemos que la primera Comisión de la Verdad que tiene ese nombre. Y que para crear esa comisión se invita a especialistas, sobre todo chilenos. Se toman muchos ejemplos de las comisiones de la verdad que había habido hasta ese momento, pero sobre todo se invita a los chilenos. Y sobre eso hay una serie de reuniones y bueno, se le da un mandato a esa comisión para gestionar y crear una verdad oficial de ese pasado innombrable, pero claro, con ciertas reglas, ¿sí? O sea, ¿qué sería la memoria? ¿Qué sería lo memorable? Y hay un concepto muy importante que es el concepto de víctima. Entonces, víctimas de delitos contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí aparece el concepto de derechos humanos, obviamente, y el concepto de víctima, y además, a partir de eso, bueno, contar esa historia sería desde las décadas del 60, toda la década, o sea, la década del apartheid, 60, 70 y 80, construir un relato sobre eso, a su vez, bueno, saber qué pasó con los desaparecidos, aclarar esa historia a través de una comisión de la verdad y reconciliación. Pero que tenía, repito, un mandato, tenía que en 2 años resolver todo eso, sacar un informe, le llevó un poco más de tiempo sacar todos los informes, pero el mandato es preciso, el concepto es preciso, o sea, ¿qué quiero decir con eso? Que quedó mucha memoria afuera, que se construye un relato oficial que crea excluidos. Y ese es como el pacto, un poco que permite evitar una guerra civil. Mientras se está haciendo la comisión, también se lleva adelante lo que va a ser la constitución interina, porque había que ir a elecciones, pero todavía era la constitución del apartheid, donde la gente, solo los blancos votaban. Entonces, primero había que cambiar y tener una constitución interina como un pacto interino, hasta después en el 96 tener su constitución. Bueno, todo esto para decir que tenemos una memoria oficial con todas esas irregularidades,
o sea, quiero decir que mucha gente no estaba contemplada como víctima, entonces su memoria no contó en esa memoria. Y obviamente sí lo reclama también. Entonces también hay acciones para establecer otras memorias. También se establece, es muy interesante, los lugares de la memoria. Por eso decía que es muy importante a nivel de representación. Hubo grandes discusiones sobre cuáles monumentos quitar y cuáles dejar, por ejemplo. Qué calles cambiar los nombres y cuál otras dejar, porque tiene que ver con esa segregación racial que implicó el apartheid, que era total. Imaginemos una vida completa, o sea, donde hasta para ir al correo hay una entrada para blancos y otra para gente negra, los baños separados, o sea, toda tu vida totalmente compartimentada, ¿no? Y todo lo que eso implica en acceso a recursos, en derechos, etcétera, ¿no? Entonces, cambiar toda esa sociedad, y por eso esta fórmula de sociedad, de nación arcoíris, ¿no? Entonces, bueno, esas fórmulas que nos recordaremos a Mandela, a Tutu, ¿no? Al arzobispo Desmond Tutu hablando sobre el tema, pero claro, todos los otros pendientes que quedaron, lo que no se contempló en esa memoria oficial, y así, bueno, preguntabas cuáles son las estrategias de esas personas que no se sienten, porque obviamente, si no hay memoria, es muy difícil situarse como ciudadano, como sujeto en esa nación, ¿no? Si no está la memoria, si no te reconoces en esa memoria, si esa memoria no te refleja. Eso a mí me interesó mucho también para pensarlo como la idea de esta producción de ciudadanía en Sudáfrica, nueva ciudadanía diversa, múltiple, pero con una constitución. Si ustedes ven la constitución del 96, la sudafricana es una de las constituciones más avanzadas que hay en materia de derechos, porque todo se tiene que subordinar al derecho superior, que es el de la igualdad. Y no tiene que haber discriminación en ningún aspecto, ¿no? Entonces, ese es el modelo de constitución. Pero, ¿qué pasa con las contradicciones, ¿no? O sea, lo que permite que perviva la apartheid. ¿Y quiénes son esos sujetos excluidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las estrategias? Es interesante. Por ejemplo, voy a citar muchas, pero una, por ejemplo, es crear recorridos a lugares de la memoria que no son considerados lugares de la memoria oficiales, ¿sí? Donde estuvieron esos luchadores que no son reconocidos como luchadores o luchadoras. Entonces, bueno, crear recorridos alternativos, espacios de conmemoración alternativos, crear espacios de movilización para visibilizar a través de fotografía, visibilizar, o sea, a través de las expresiones. También se ha hecho a través de ciertas estrategias políticas dentro de la estructura política, ¿no? Dentro del sistema político. ¿Qué otra cosa podría señalar? En lo específico, en lo que he estado trabajando, por ejemplo, dentro del movimiento de estudiantes de 2015, surge un movimiento de jóvenes estudiantes, mujeres, que planteaban que no podía haber descolonización sin despatriarcalización, que el colonialismo tiene consigo inserto el patriarcado, ¿no? Entonces, ellas empiezan a recuperar toda una memoria de violaciones de mujeres y sus respuestas a violaciones. No olvidemos que el presidente Zuma llevó adelante un juicio del que salió sobreseído por violación, y cuando estaban todas las pruebas de que él era culpable, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una recuperación de la memoria, incluso de lo que supuestamente estaría violando la constitución del apartheid, ¿no? Pero bueno, como era el presidente, etcétera, etcétera, y todos los artilugios legales, ¿no? Para no garantizar los derechos. Entonces, ¿cómo generar una memoria diferente? Entonces, estas estudiantes que también participaron en el movimiento del 2015, hay ciertas fechas en el año que hacen pancartas y con los nombres de esas mujeres, sobre todo esta mujer que fue violada por el presidente, que ya murió, y se presentan en espacios públicos con esas pancartas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, hay distintas acciones para
posicionar otras memorias, porque si no hay esas memorias hay exclusión. Y es, por ejemplo, Zanele Muffoli con su fotografía, que ella fotografía sobre todo a la población LGBTI de Sudáfrica. Ella dice que no tienen la misma condición ciudadana que el resto, por eso tenemos una de las grandes plagas de la sociedad sudafricana, son los crímenes de odio, sobre todo crímenes de odio contra la población homosexual y sobre todo contra mujeres negras y lesbianas. Entonces, y obviamente los feminicidios, bueno, digamos, lo que podríamos decir, delitos que tienen que ver con violencia hacia las mujeres, ¿no? Hacia las mujeres y delitos de género, digamos, de violencia de género, ¿no? Entonces, ¿cómo posicionar también eso como parte de la memoria y como parte de los pendientes y como parte de los mecanismos de exclusión? Entonces ella usa la fotografía para producir ¿cómo decir? Romper con esa idea de que ese sector de la población no sería africano, ¿no? Porque además, otra cosa que hay que decir es que hay ciertas parte de la construcción nacional en África que también hay que tener en cuenta que el modelo de Estado-Nación como tal es una idea de la ilustración occidental moderna, además heteropatriarcal, viene con todo ese modelo, se implanta, y bueno, dentro de las consecuencias que trae, es que excluye a ciertos sectores de la población, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo mostrar también que ese pacto post-apartheid tiene todavía imbricados muchos de esos elementos? Entonces sigue creando y produce, por ejemplo, ideas de que la homosexualidad viene de afuera, vino con el colonialismo, es perversión que vino de afuera, es un-African, ¿no? No es africana. Que el feminismo, obviamente, eso ni hablar, no es africano, ¿no? Entonces, ¿cómo se van construyendo discursos que van a responder, ¿no? Y creo que es un poco para contestar a la pregunta de cuáles son las estrategias, ¿no? Pero hay como momentos claves, o sea, frente a un calendario que posiciona, calendario de feriados nacionales, ¿no? Que posiciona ciertas fechas, se instauran otras, ¿no? Entonces es una manera. Qué interesante la propuesta de generar otra temporalidad, ¿no? Me parece muy interesante. Y una cosa que no quiero olvidar, es muy interesante recuperar experiencias y formas de acción que eran de la lucha contra el apartheid y resignificarlas y usarlas para crear memoria. Por ejemplo, durante la lucha del apartheid había una forma de marchar. Durante el apartheid, para empezar, ¿no? Marchar estaba prohibido, ¿sí? Porque estaba prácticamente todo el tiempo en estado de emergencia, ¿no? Entonces, con las garantías constitucionales suspendidas, y marchar menos un grupo multirracial, ¿no? Entonces, estrategias que hacían, por ejemplo, cuando había funerales, eran formas de acción política, ¿sí? Un funeral de un líder era una forma de acción política, de volcar ahí, expresar, y había maneras de mostrarlo, mucho cantando, porque se canta mucho en las marchas, la manera de mover el cuerpo, ¿no? El tipo de camisetas que se usan, de remeras, ¿no? Con consignas, y esa experiencia es llevarla a la acción actual en otro momento. Entonces resituarla y con eso también reclamar memoria. Esta lucha de ahora es esa lucha que sigue. No nos engañen que se terminó. Y otra cosa muy importante que quiero rescatar y que eso me tiene muy preocupada también, porque una de las estrategias también fue eliminar la historia. O sea, instaurar memoria en lugar de historia. ¿Y qué quiero decir con eso? Se quitó de la materia de historia, y la historia además como disciplina, se quitó prácticamente de todas las universidades. Empezó a haber más bien estudios de herencia, heritage studies, ya como de los legados del pasado. Entonces de golpe cambia, ¿verdad? El sentido. Una cosa es estudiar historia. Entonces la historia como tal empieza a ser seleccionada. Una historia que no genere conflicto, ¿sí?
Entonces de los libros de historia tú quitas, vos vas a quitar toda esa historia que digamos, muestre la conflictividad que de alguna manera sigue, continúa. Entonces tenemos la nueva generación, la de los Born Free, que no conocen, no vivieron esa experiencia, la saben por los padres, pero tampoco la aprenden en la historia de la escuela. ¿Sí? Y además yo estaba buscando a las profesoras de historia que yo conocí cuando iba en los 90, y ya no están, porque no hay los departamentos de historia. Los institutos que se habían creado, donde los historiadores y sociólogos tenían, sociología sigue habiendo, un espacio importante, están ocupados por unos estudios culturales además, más bien no tan políticos, digamos, que se diluyen, ¿no? Uh-huh. Entonces también ha sido parte del pacto, ¿no? Hay ciertas cosas de las que es mejor borrón y cuenta nueva. La nueva generación que nazca en una sociedad de todos iguales. Lo que pasó ya pasó, se terminó, se cerró con los 8 volúmenes del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces, ¿no? Entonces, eso es lo que están reclamando los estudiantes del 2015. Es una gran mentira. Porque dentro de las universidades, es lo que cuenta Laura, ¿qué pasa? Seguimos con currículum donde casi no se ve historia de África, donde los autores que se leen son europeos, donde la mayoría de los profesores son blancos y hombres, ¿no? Entonces, ¿de qué cambio hablamos? La mayoría de los alumnos solo hay negros, pero becados, algunos, porque no pueden pagarse el viaje. Claro. El viaje, la estancia, todo, porque tienen que trasladarse. Todavía, otra cosa es interesante ver cómo la distribución espacial, seguimos teniendo la ciudad de la época del apartheid, donde la gente sigue viviendo en township, separado de 7 a 30 kilómetros del centro, porque esa era la idea del apartheid. La ciudad es para la gente blanca. La gente negra que trabaja en la ciudad tiene que viajar todos los días y trasladarse, y sigue siendo así. Y no solo por distribución espacial, por las condiciones de vida. Algunos pocos gente negra ha podido trasladarse a vivir a esos lugares blancos, pero todavía son como, ¿no? Muy, muy raros, ¿no? Muy extraños, ¿no? Y obviamente con políticas neoliberales mucho menos eso. Entonces sí hay una concentración de la riqueza. Otra cosa interesante es que no se puede hablar de nada que tenga que ver con raza. Digo eso yendo allá y estando hablando con amigos, ¿no? Esos temas no se habla, de eso no se habla. Entonces también, ¿qué es lo que planteaban los estudiantes? Si no podemos hablar de esto como lo que es, ¿sí? Hablar de racismo, si el pacto es de silenciar, ¿sí? Eso no crea memoria, entonces es una identidad superficial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es muy interesante también pensarlo desde nosotros, desde nuestras realidades, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nada, a mí la verdad es que me quedan más preguntas, digo, porque más avanzás vos, va a ser como muy difícil. No sé si algún otro colega, Ana, Cecilia, o cualquiera de los compañeros que nos están acompañando tiene ganas de preguntarle algo a Mónica. Mónica, o sea que esas voces que vos decís que en definitiva no son como acalladas, son tomadas en un sentido de que son los académicos, así como tus compañeras, las que las están en este momento recogiendo para ser como, bueno, visibilizadas, al menos en América Latina. ¿Es así entonces? Vos decís lo que estoy hablando de estas voces. Los movimientos de estos estudiantes. Ajá, no, ajá, perdón. No, ¿sí? Indudablemente ellos se levantan para ser escuchados. Sí, sí, o sea, sobre el movimiento de estudiantes se ha escrito bastante localmente, ¿sí? O sea, aquí lo que pasó cuando hacíamos el libro era que era justo, estaba ocurriendo cuando Laura estaba escribiendo. ¿No? En 2015, que es cuando se hizo el libro. En 2015 también se hicieron muchas, porque tomaron las universidades los estudiantes, ¿sí? Y mucho tiempo. Y se hicieron clases abiertas dentro de la universidad o sea, que querían que fueran descoloniales, ¿no? Claro. Entonces, donde invitaban a los profesores negros para que dieran clases, esos que no tenían lugar, ¿no?
Y se trajeron a otros profesores que se habían ido a la diáspora, ¿no? A otros lugares, y, o sea, hicieron contraclase, como quien dice, una clases diferentes, algunas se hicieron afuera, también con los trabajadores de la universidad. Entonces, de eso hay bastante escrito, ¿no? Digo que en español no tenemos y se conoce poco, pero sí hay bastante. Y con respecto a las otras acciones de la memoria, en Sudáfrica hay muchas, ya desde la época de la lucha contra la apartheid, hay mucha tradición de organización de base, organización comunitaria, organización colectiva, lo que llamaríamos organización barrial. Y de eso hay de todo tipo, porque es una estrategia de sobrevivencia que tiene la gente. Entonces, esas organizaciones de base siempre han seguido, de distinto tipo, algunas tienen que ver con las iglesias, cristianas de distintas confesiones, porque hay muchas protestantes, iglesias también africanas, protestantes africanas, católica es mínima, ¿no? Pero también a partir de organizaciones de base que tienen que ver con las iglesias y que algunas lucharon contra la apartheid, el mismo Tutu, ¿no? Es anglicano, no anglicano. Entonces, desde las iglesias, organizaciones de madres, esta que decía como barriales, y esas articuladas también con organizaciones sindicales de mujeres, de hombres sindicales, digamos, como un sector de izquierda bastante amplio, ¿no? Y variado y con conflictos entre sí también, ¿no? No hay un solo movimiento grande, pero sí hay estas formas de acción. Y son esos grupos los que gestan sus maneras alternativas de crear memoria. Creo que es muy interesante. Por eso es interesante visitar las comunidades, ir ciertas fechas que son como emblemáticas y ver los eventos de contramemoria que ellos hacen, ¿no? Pero sí hay todo, y eso crea comunidad de otra manera, ¿no? Claro. Recordemos que es un país que también tiene muchos idiomas, muchas lenguas se hablan, aunque el inglés es como la lengua franca, ¿no? Y el afrikáans, pero estamos hablando de 12 lenguas en total, ¿no? Entonces también cómo crear con eso vínculos, comunidad, y creo que ahí es muy interesante, y eso sí es muy rico y ha seguido, y el apartheid eso nunca, y por eso se pudo hacer la lucha anti-apartheid, ¿no? En base a esas comunidades. Yo podría hablarles, pero como una semana entera, ¿no? Porque hay muchos temas pensándolo. Esto mismo lo podríamos hablar desde las políticas de género, por ejemplo. Claro. Cuando hubo mujeres que decidieron meterse, decir, bueno, vamos a hacerle juego al gobierno. Vamos a entrar, nos vamos a postular como diputadas, como, o sea, vamos a hacer el juego desde adentro, a cambiar la estructura y hacerlo desde dentro. Pero ¿qué pasó? ¿Qué les pasó a esas feministas que se metieron en el sistema? Que hubo un momento que había que ajustarse a la disciplina partidaria. Y la disciplina partidaria es muy masculina. Entonces hubo un momento en que toda la estructura que habían cambiado, que era mucho más, esta palabra que bueno, por ahí no me gusta mucho, porque tiene sus trampas, ¿no? De transversal, y se había conseguido transversalizar mucho, el presupuesto era totalmente de género, a los planes neoliberales no convenía, entonces se cortó. Entonces, bueno, todo eso es muy rico verlo, y digo que se pueden hacer muchos paralelos, porque estaba pensando, cuando se crearon, en México tenemos el INMujer, ¿no? El Instituto Nacional de las Mujeres, bueno, en Argentina también tienen algo parecido, en la misma época también se crean en Sudáfrica, ¿no? Y cómo hay una apropiación de ciertos discursos, incluso internacionales de derecho, se reapropian con una estructura neoliberal, se le quita todo lo político, y se transforman se los vacía de lo político, ¿no? Y pierden el efecto, realmente. Estamos llenos de programas que se habla de género, de equidad, igualdad, pero no lo vemos, y cada vez hay más violencia, más muerte, bueno, lo que nos pasa en México, ¿no? Entonces también por ese lado es muy interesante ver cuáles son las estrategias. A nivel regional es muy variado, es un país además muy variado regionalmente, y que yo les invito que ojalá, estando más cerca de Argentina que México, crucen para conocerlo, porque sí vale la pena conocerlo en su diversidad, ¿no? Y su complejidad. Entonces, sí, no sé si con eso respondo un poquito, Ana, pero sí, o sea, nosotras ahí le agradecemos mucho a Laura que quisiera participar en el libro, porque ella lo estaba viviendo, por eso su artículo prácticamente es un diario de campo, lo que escribe, porque lo está viviendo, y por eso también me parece muy rico recogerlo en el libro,
porque es muy actual al momento, ¿no? Entonces, bueno, me parece que sería un material muy interesante de clase, ¿no? Para usarlo en clase, para hablar también de movimientos de estudiantes, incluso para nosotros repensar el 68. En México estamos a 50 años del 68 este año, estuvimos el año pasado, perdón, y también pensar 50 años del 68 con estos otros movimientos estudiantiles, ¿no? ¿Qué significan? Y ahí hay un material valioso que nos da el libro desde otro lado, ¿no? Entonces, bueno, es como haciendo promoción del libro para que lo lean y podamos también así continuar esta charla, ¿no? Que es la idea, ¿no? De multiplicarla. Nos queda poquito tiempo. ¿Será que algún otro colega tiene ganas de preguntar algo? Bueno, yo quiero... Sí, perdón. ¿Alguien? Soy yo. Sí, adelante. No, solamente un punto que me resultó muy interesante, Mónica, del tema de el reemplazo de la historia por heritage. Si hay algunos escritos sobre eso, me interesaría mucho. Muy bien. ¿No? Después, en todo caso, lo charlamos, porque, bueno, para el caso japonés también, ¿no? El tema del tratamiento de la historia es un punto crucial, y para nosotros también, me parece. Así que, bueno, después lo tratamos más adelante, pero es interesante. No, pero la pregunta que hace la intervención de Cecilia, sí, yo la quisiera rescatar. No sé si ustedes tienen en este ejercicio, ¿no?, de ponernos a conversar, si hay un espacio para que podamos subir, por ejemplo, información o cruzar información, algo así, compartir, como esto que sugiere Cecilia, porque sí, me parece que ahí hay un tema, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué pasa con la cuestión de borrar ciertas disciplinas, el uso político, o sea, cómo se reestructura incluso en el tema educativo, ¿no? Que también todos trabajamos, la mayoría de instituciones educativas, ¿no? Esos juegos de poder adentro, y cómo están en diálogo total con esta dinámica neoliberal, que no nos olvidemos de ese contexto global, neoliberal, conservador. Entonces también ver estas dinámicas, ojo, es para tomar, ahora nosotros estamos defendiendo la autonomía, porque al actual gobierno que tenemos, que estamos felices con el nuevo gobierno, se está olvidando la autonomía, y no queremos perder la autonomía universitaria. Entonces, bueno, me parece que sí, que si pudiéramos, a mí también me serviría, obviamente, y esto yo le vuelvo a agradecer a Lía la invitación, porque la idea es que generemos diálogos, ¿no? Esto para mí es valioso. Entonces, a todas y todos los que hoy se conectaron, por favor, sigamos en diálogo. Mi correo es Mónica Cejas, es muy simple, Mónica Cejas, como una sola palabra, @gmail.com. Podemos estar en contacto, con mucho gusto, les puedo mandar más ligas, y por favor ustedes también, porque la idea es que generemos diálogos. Esto sur-sur hay que hacerlo. Me parece que esta dinámica que teníamos de que nos tienen que traducir del norte para que nos sintamos importantes, pero pasados por sus lentes, ya basta, ¿no? Entonces tenemos que leernos más entre nosotros, y nosotros precisamente, quienes trabajamos sobre África, creo que tenemos ese gran compromiso. Nosotros somos los puentes, y nosotras, ¿no? Entonces, y bueno, es como una invitación, y ojalá que podamos seguir este contacto, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco mucho hoy la oportunidad, y ojalá sea para que sigamos. De mi parte, bueno, la mejor buena voluntad. Cuando quieran venir a México, aquí tienen su casa, como se dice aquí. Así que bueno, un gusto. No sé si alguien más tiene una pregunta, alguna... En principio digo, dado el momento de tiempo en el que estamos, lo que yo propongo es esto. Mónica pasó su mail. Si no lo recuerdan ustedes, se lo recordamos a través de mail a todas las personas que estaban inscriptas, y entonces posibilitamos un diálogo directo con ella. Tomo, Mónica, esto que nos consultaste acerca de un espacio para compartir en las páginas de ALADA. Yo voy a intentar implementarlo en ALADA Internacional, y seguramente podemos hacer algo con Ana también en ALADA Argentina. Me parece una excelente sugerencia.
queda picando el tema de los idiomas también, que es muy álgido, pero bueno, si no les parece mal, volvemos a circular la posibilidad de no olvidarnos del mail de Mónica, para que cada una de las personas que a lo mejor no ha podido preguntar hoy, etcétera, etcétera, tenga la posibilidad de hacerlo y de estar en contacto directamente con ella. Bueno, Ana, si no te parece mal, yo quiero nuevamente agradecerle a Mónica, un lujo enorme, y agradezco mucho que lo hayamos podido concretar. Ojalá que podamos tenerte en algún otro momento, porque me parece que a todos nos queda como ahí la sensación de qué rápido que se acaba. Ana, vos nos dirás si te parece bien. Agradecerles enormemente a todos, especialmente a Mónica, y nosotros también la invitamos que cuando ella venga a la Argentina esté en contacto con nosotros, a ver si organizamos algo también, que sería realmente maravilloso. Así que, Mónica, desde ya muchísimas gracias. Fue un placer escucharte. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y felicitarles también por esto. Creo que hay que hacerlo, Lía, para toda América Latina, todo el ADA, ¿no? Está abierto, no, pero está abierto todo, Mónica, ¿eh? Perfecto.